¿Cómo saber si estás siendo guiado por Dios o estás siendo guiado por el demonio? ¿Cómo saber si es la voz de Dios la que te habla o es la voz del demonio? Mira, te voy a compartir contigo un ejercicio que hice ayer. Bueno, lo acabo de hacer ahora, perdona, pero me ha ayudado a volver a escuchar la voz de Dios, porque ayer literalmente estaba siendo guiado por el demonio. Y te voy a compartir contigo un versículo que te va a ayudar mucho a entenderlo. Y mira, si estás viendo este vídeo, has llegado aquí, puedes hacer dos cosas. Si has escuchado que voy a hablar de Dios, de la Biblia, y crees que lo que te voy a hablar es el típico mensaje que te da, que has escuchado de la iglesia, pues es muy probable que sigas el vídeo y pases de largo. Pero quiero que entiendas que es un mensaje totalmente diferente. La Biblia no es un manual, no es lo que nos han enseñado a través de la iglesia. La Biblia es un manual de cómo entender, cómo usar la mente y el cuerpo para poder manifestar la vida que tú quieres vivir, para poder convertirte en la persona que quieres ser y poder disfrutar de esa vida que quieres. Y mira, el versículo que te voy a leer es eh, 7, Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceréis. Te lo voy a leer y luego te voy a ir, digamos, contando los errores que yo estuve cometiendo ayer. Y me gustaría que si tú estás en un punto también que te sientes identificado con este mensaje, me lo pongas aquí en los comentarios. ¿En qué punto has sentido, en qué punto de tu vida has sentido que ha sido el demonio que te ha estado siendo guiado y has perdido la conexión con Dios? Mira, el versículo dice lo siguiente: por sus frutos lo conoceréis. Jesús le dijo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así es como me estaba sintiendo yo ayer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigue diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok, mira, ¿qué ocurre que esto fue lo que me pasó a mí ayer, qué ocurre cuando tú estás siendo guiado por Dios? ¿Qué ocurre? Tú lo sabes, eh, Dios está en todos nosotros. Yo llevo la verdad que en los últimos meses que me he acercado mucho a Él porque lo he buscado por las diferentes circunstancias que me han pasado en mi vida. Te voy a poner en contexto si eres nuevo en el canal. Yo estuve muchos años con una vida literalmente guiada por el demonio. Caí en las adicciones a la cocaína, caí en enfermedades por mis malos hábitos, mis malos pensamientos. Y literalmente eso me llevó a vivir pues arruinado, a perder una familia, un matrimonio, y mi vida era un literal desastre, o sea, literal desastre, llena de sufrimiento, de rabia, de ira, arrepentimiento, vergüenza. Pero ¿qué ocurre? Que en ese punto yo no sabía que estaba siendo guiado por el demonio. Yo no sabía, literalmente, de hecho ni siquiera creía en Dios. Para mí Dios era como el mensaje que me había llegado a través de la iglesia, ¿no? Era algo externo a mí y como que yo no tenía nada que ver con él. Todo mi vida era lo que yo veía a través de mis cinco sentidos y, y ese era todo el mundo que existía. ¿Y qué ocurre? Que eso a mí me llevó, todo ese sufrimiento, me llevó a tener que a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi identidad, a cambiar mi forma de ser y me llevó a
vivir literalmente otra vida totalmente diferente. Ahora, sí es verdad que por último, ha sido como más fuerte esa conexión, muchísimo más fuerte. Es un trabajo que hago diario. Ahora llevo como los 2 últimos años, 2, 3 años, que no, quizás un poquito más. El que mi mayor objetivo cada mañana es literalmente la Biblia y es acercarme a Dios. Es ir a buscarlo. Es quitar todos los malos pensamientos para saber discernir entre cuando vaya yo a operar en el día, todo lo que yo vaya a hacer en el día a día, hacerlo desde la buena intención, hacerlo sin que sean pensamientos del demonio, sino sean pensamientos de Dios. Pero ayer me ocurrió algo que hacía tiempo que no me ocurría. Y, o sea, fue sentirme, pero súper mal, súper mal. Porque ya te digo, llevo tiempo en el que sé cuando estoy siendo guiado por Dios, sé cuando mi intención viene de Dios, sé cuando opero con buena intención. Y eso se nota porque al final no persigues, sino que todo te fluye. Literalmente, cuando yo hago, por ejemplo, las llamadas con los alumnos a los que estoy ayudando, no necesito planificar nada. Literalmente tengo acceso a toda la sabiduría que Él me da. Que esa sabiduría no viene ni más ni menos que de la transformación que Dios ha hecho en ti, de tu propia experiencia. O sea, no hay mayor sabiduría que la que Dios te da. Y la que Dios te da es la que viene a través de tu propio cambio, a través de tu propia transformación, a través de tus propios errores y de haberlos corregido. Es cuando a mí me ha dado tiempo ese proceso de conocer mis zonas oscuras, de poder integrar mi pasado oscuro, poder integrarlo en mi día a día, poder aceptarlo, poder perdonarme. Cuando tú haces ese ejercicio de aceptar, perdonar, tienes acceso, digamos, empiezas a amarte y desde el amor accionas y tienes acceso a toda esa sabiduría, eres consciente de lo que no hay que hacer, eres consciente de todo lo malo que hiciste en el pasado, pero a su vez lo integras y eso se convierte en la roca sobre la que te permite ahora operar con firmeza, operar desde tu propia confianza, operar desde la seguridad, desde el amor propio. Y eso te lleva, cuando tú construyes esa relación poderosa contigo mismo, estás construyendo tu relación con Dios. Tu relación con Dios no es ni más ni menos que la relación que tengas contigo mismo. El amor hacia Dios no es ni más ni menos que el amor que tengas hacia ti mismo. Dios quiere para ti lo que tú quieres para ti. Es así de simple. Ahora, eso ya es un trabajo diario. Y a mí me ocurre que cuando yo siento que cada día, como te decía, ¿no? De que yo tengo acceso a esa sabiduría y cuando tienes acceso a esa sabiduría deja de estar preocupado en que no tienes planes, en que no tienes métodos, en que no tienes suficiente conocimiento para poder ayudar a otras personas, sino que realmente toda tu sabiduría sabes que viene de Dios, sabes que viene de dentro, porque sabes que tu palabra tiene poder, sabes que tu palabra está llena de Dios, porque tu palabra es una palabra que Dios, digamos, con la que Dios te ha transformado a ti y con la que tú puedes guiar, con la que tú puedes ayudar a otras personas. Y eso es lo que yo hago, o sea, yo ayudo a otras personas desde lo que a mí me ha ayudado. Y no es ni más ni menos que el trabajo que Dios ha hecho en mí. Entonces eso me hace actuar con seguridad, con firmeza, con determinación, sin dudas, sin miedo. Pero ¿qué ocurre? Que yo ahora estoy en un punto en el que tengo unas metas, unos objetivos que me he marcado y literalmente, ¿qué ocurre cuando dejas de ser guiado por Dios a que dejas de ser guiado por el demonio? Que por haber bajado la guardia ayer, literalmente dejé que en mi mente entraran pensamientos negativos. Entonces me empecé a hablar mal, ya empecé a sentir quejas. Y fíjate cómo ocurre, qué ocurre cuando es el demonio quien se apodera de tu mente y cuando tú no lo paras a tiempo. A mí me pasó ayer, o sea, me sentí como un auténtico subnormal. O sea, literalmente se lo estaba diciendo a mi hija.
que dejé de tener acceso a la sabiduría, dejé de tener acceso es como que Dios te cierra la puerta a la sabiduría, que es ni más ni menos que tu propia historia, todo lo que tú has aprendido. Te desconectas por completo de ti y empiezas a perseguir. Empecé a como... De hecho, ayer tuve una llamada con una chica que va a entrar en mi coaching y me sentí algo desconectado en esa llamada porque sentí que todo lo que se estaba dando era como que estaba apoyado en planes, en métodos, en sistemas. No era a través de mi propia experiencia, sino como que la estaba intentando convencer gracias a los planes, gracias a los métodos y gracias a los programas que tenía. Cuando en realidad siempre lo que a mí me hace sentir que más ayuda, y así es el feedback que me dan los alumnos, es cuando yo le transmito de mi propia experiencia. Se quedan muy con la memoria llena. Bueno, decía que es cuando les transmito de mi propia experiencia. ¿Y qué me llevó a hacer todo eso? Fíjate qué te hace hacer el demonio cuando estás siendo guiado por él. Yo ayer empecé a sentir que no me daba tiempo. Ya me empezó a entrar la prisa. Sentí que tenía que grabar vídeos, sentí que tenía que crear más contenido. No estaba tranquilo en ningún sitio. De hecho, incluso ayer a mi hija era como que la estaba intentando convencer con mi mensaje, la estaba intentando forzar a ayudarla. Y era por querer, digamos, eh, hacerla sentir bien, ¿entiendes? Pero no era como con buena intención, era como que tienes que sentirte bien y esto te va a hacer sentir bien. Y literalmente al final la estaba saturando y le estaba haciendo sentir todo lo contrario. No la estaba ayudando para nada. Y como te decía antes, ahí sentí que literalmente perdí el acceso a esa sabiduría de Dios, perdí acceso al conocimiento de Dios y empecé a centrarme en dar planes, en dar métodos, en creer, dudaba de mí, dudaba de que pudiera ayudar a otras personas, porque siempre cuando tú te pones el foco fuera, que eso fue lo que me pasó ayer, puse el foco fuera de mí, y cuando uno pone el foco fuera de sí mismo, siempre te falta algo, siempre te faltan planes, siempre te falta vídeos en tu curso, siempre a tu programa le falta algo, nunca es suficiente, nada te llena. Pero cuando tú pones el foco dentro de ti, pones el foco en Dios, no necesitas, Dios te llena por completo. Y es increíble. Ayer fueron como acciones forzadas, acciones forzadas. Creía que tenía que grabar más vídeos, creía que tenía que vender, creía que tenía que... Y todo eso porque estaba pegado a las metas y a los objetivos. O sea, me desconecté por completo del presente, me desconecté por completo del proceso, de las acciones que tenía que hacer y me centré en perseguir el resultado, en perseguir el resultado. Y ayer me llevó a convertirme en una persona egoísta, ¿sabes? Me, o sea, estaba comparándome con otras personas que están también, digamos, en este mismo proceso. Y algo que es increíble, o sea, empiezas a hacer acciones que sabes que te sienten arrepentido, pero aún así entras en un bucle y sigues haciéndolas. O sea, cada vez luego te vas sintiendo peor, luego te sientes más arrepentido, luego te frustras más. Y lo que te das cuenta es que entras en un estado de preocupación, de necesidad de tener ventas, te olvidas literalmente de quién eres. Eso fue lo que yo ayer me pasó. Te olvidas literalmente de quién eres. Y fíjate, pierdes, para mí mi centro es mi paz, mi calma, mi libertad y desde ahí siempre acciono. Desde ahí acciono. Pero ayer perdí ese centro. Ayer perdí mi paz, perdí mi calma y, y fíjate que son mis no negociables. Y empecé a adoptar la vieja identidad. Empecé a adoptar comportamientos del viejo Frank.
sea, empecé a morderme a rascarme, a arrancarme los callitos aquí de las uñas, que esto hacía años que lo había dejado de hacer. Empecé a morderme los labios. Empecé a adoptar comportamientos de la vieja identidad. Y todo porque al final, cuando escuchas y estás siendo guiado por el demonio, la frecuencia te baja. Te baja tanto que empiezas a adoptar comportamientos de la vieja identidad. Entras en ese bucle de, de repetir acciones que nada más lo que hacen es alimentar ese sentimiento y esas emociones de frustración, de miedo, de arrepentimiento. Empiezas a dudar de todo, empiezas a perseguir, nada es suficiente. Recuerdo que ayer me llevó como 2 horas para grabar un vídeo de 1 minuto y pico, repitiendo vídeos. Lo grababa de un ángulo, lo grababa de otro, miraba, no me gustaba. Sabía que la intención que estaba haciendo no era buena. Sabía que estaba haciendo ese vídeo simplemente porque tenía que subirlo para generar ventas. Eso es cuando al final, digamos, te hace hacer eso es lo que te hace el demonio, cuando te guías, cuando te dejas guiar por él. Pierdes literalmente, yo perdí la visión de ayudar mejor, de cómo aportar más valor a mis alumnos actuales. Pierdes el foco de tu visión y empiezas a preocuparte por ti y dejas de ocuparte de los demás. Y eso te lleva a entrar en un diálogo interno súper negativo, un diálogo interno destructivo. Y eso es literalmente, estás siendo guiado por el demonio. O sea, yo perdí mi autenticidad, perdí mi naturalidad y todo el valor que das no lo das desde tus propios dones, desde tus propias facultades que Dios te ha dado, sino que buscas de fuera. Intentas rellenar de fuera, intentas aportar, intentas darles métodos, sistemas a los alumnos, cuando eso literalmente es lo que menos les ayuda. Porque no le estás ayudando al ser, le estás haciendo que tengan algo, le estás haciendo que se apeguen a tener algo. Y le estás dando los frutos del demonio. Y eso es lo que quiero compartirte aquí mismo en el versículo, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Que yo, por ejemplo, esos frutos, todos esos resultados que yo obtuve ayer, no eran desde un buen árbol, eran malos frutos. Y como dice aquí, todo mal árbol, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esos frutos, si tú sigues operando de esa manera, esos frutos no van a durar mucho tiempo. Porque si tú, por ejemplo, yo pretendo darle, como me pasó ayer, ¿no? Darle a mis alumnos, darle planes, darles métodos, sin ayudarles desde el ser, desde cómo a mí me ha transformado el hecho de poner a Dios en mi vida. Ha transformado mi ser. Y luego sobre eso, tú construyes lo demás. Pero si tú a una persona le das planes, le das métodos y no las ayudas desde el ser, al final, esos planes, cuando esos planes no estén, la persona se va con esos planes. Es lo que decía aquí en la parte donde todo el que me oye estas palabras y las hace, si tú oyes la palabra de Dios y las haces, operas de manera alineada, con buena intención, desde tu propia experiencia, desde la transformación que Dios ha hecho en ti, tú ayudas desde lo que realmente tú has podido solucionar. Te centras en porque lo que tú has solucionado, lo que tú has transformado en tu vida, es lo que Dios ha transformado en tu vida. Y eso es lo que tú ayudas a los demás. Así es como yo ayudo a los demás. Pero cuando tú oyes las palabras de Dios y no las haces, sino que te centras en buscar de fuera
planes, métodos, sistemas para ayudar a tus alumnos, al final es como dice, has edificado una casa sobre la arena. Cuando vengan momentos de presión, cuando venga la lluvia, cuando vengan ríos, tormentas, esa casa se va. Esos resultados se te van, porque siempre estuvieron sustentados en algo externo a ti, en métodos, en planes, en sistemas. Pero cuando tú lo haces a través de la transformación del propio ser, de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues es lo que a mí me da confianza, me da solidez. Estoy pisando sobre la roca, estoy siendo guiado por Dios. Y esto lo cambia todo, esto lo cambia todo. Espero que este vídeo, me gustaría que me dejaras en los comentarios si en algún momento, si de tu vida has sentido esto mismo, ¿vale? Por eso es importante hacer este tipo de ejercicios. Por eso a mí me gusta todos los días hacer esa autopsia y saber literalmente cuál es la intención con la que estoy operando. Y mira, para cerrar el vídeo, ten en cuenta eso, que cómo detectar que estoy escuchando a Dios o estoy escuchando al demonio. Lo que te acabo de comentar aquí. Yo cuando sé que me viene un pensamiento, y es un pensamiento constructivo, es un pensamiento que con la acción que yo haga voy a favorecer a más personas, me favorece a mí y voy a favorecer a otras personas. Es como yo, ok, Dios me ha transformado a mí y con mi transformación ayuda a otras personas. Esto es un producto de Dios, esto es una intención de Dios, ¿vale? Porque a través de mi transformación doy a otras personas. Lo mismo pasa con el pensamiento. Fíjate, esto es una locura que te voy a decir. Somos un pensamiento de Dios hecho carne. Pues tú estás para servir a los demás, a través de ti a los demás. Pues cuando a ti te viene un pensamiento, ¿cómo saber si ese pensamiento le doy rienda suelta? ¿Cómo saber si empujo, si apoyo y fomento, siembro más ese pensamiento y hago que crezca? Cuando, digamos, ese pensamiento, esa idea, te sirve para ayudar a otras personas. Te transforma a ti y sabes que va a transformar a otras personas. Entonces fomento, riego, siembro ese pensamiento. Pero cuando es un pensamiento que te viene, además, cuando te viene de Dios, tú sabes que sientes paz, sientes tranquilidad, te hace sentir bien, sientes que todo fluye, sientes que se da. Digamos, ¿te puede poner incómodo? Evidentemente porque igual te va a hacer acciones que nunca has hecho. Pero lo importante es la intención. Sabes que esa intención es buena. Ahora, desde esa intención te vas a poner incómodo y vas a accionar. Pero cuando es un pensamiento que viene del demonio, ese pensamiento, sabes digamos que no es para beneficiar a otras personas, es por beneficio propio. Es porque tú quieres tener un resultado concreto. Es lo que me pasó a mí ayer. Yo quería tener ese resultado. Yo quería facturar una cantidad de dinero. Entonces me apegué a tener ese dinero. Me apegué a tener ese resultado. Ahí ya se cortó la intención. Ya no había buena intención. ¿Y qué ocurre? Que encima yo ese pensamiento no lo paré a tiempo, sino que lo dejé echar raíces dentro de mí y eso me llevó a hacer acciones que me hicieron sentir mal, me hicieron sentir inseguro, me hicieron sentir con ansiedad, me hicieron sentir que tenía prisa, frustración, arrepentimiento, porque encima entré en ese bucle de acciones, como te decía. No corté las acciones a tiempo, repetí vídeos, me hicieron sentir mal, intenté forzar conversaciones a mi hija para forzar a hacerla sentir bien sin respetar su propio proceso. Despertaron en mí acciones de mi vieja identidad,
lo que te decía, empecé a rascar las uñas, empecé a copiar a otros que estaban haciendo vídeos que yo quería hacer, quería tener vídeos. Es así de claro. Por eso es importante tener la capacidad, nuestra atención tiene que estar en ser los mejores expertos en observarnos, en monitorearnos 24/7. Y cuando tú me dijiste como la policía científica cuando entra en las escenas del crimen y pasan esos rayos ultravioletas, ¿vale? Y empiezan a ver lo que no se ve. Pues así tenemos que ser nosotros con nuestra mente, con nosotros, con nuestro cuerpo. Pasar esa luz ultravioleta para detectar esos pensamientos ocultos, detectar esas emociones antes de que eso se materialice en el mundo físico. Porque aquello que piensas se termina manifestando. Es la ley de causa y efecto. Es así, son leyes universales, no fallan. Y eso es lo que a mí me sucedía años atrás, que yo no pasaba ese escáner, no monitoreaba mis pensamientos ni mis acciones, y eso me llevó a manifestar una vida llena de caos, de drogas, de malas relaciones, malos resultados, de malas relaciones con el dinero, relaciones de sexo vacío, porque no era consciente de que estaba siendo guiado por el demonio. Bueno, chicos, y para ir cerrando el vídeo, decirles que, bueno, a pesar de esos días, entiende que esos días son necesarios. Días como los que yo tuve ayer son necesarios para que seamos conscientes y volvamos a ser agradecidos. Si tú no experimentas la oscuridad, jamás vas a poder experimentar la luz. Es como, yo estoy agradecido por todas y cada una de las cosas que me ocurrieron en el pasado, pero agradecido. Eso me costó tiempo entenderlo, me costó tiempo aceptarlo, pero gracias a eso, ahora, digamos, Dios ha podido transformarme, Dios ha podido transformar esa oscuridad y ser luz, y con esa luz ahora poder ayudar a otras personas y poder realmente a darle forma al propósito, a lo que yo realmente quiero, cómo quiero vivir la vida, ¿no? De esa manera. Entonces, por eso te digo, dentro aún así de tu propósito, dentro que estés haciendo aquello que tú crees que tienes que hacer, ten en cuenta que vas a tener días de esto. Esto es un trabajo diario que hay que hacerlo. Hay que estar, como te decía, monitoreando 24/7 cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo estamos actuando. Porque el diablo siempre está al acecho. Siempre está ahí muy sutil para meterse en tu mente y empezar a manipularte. Y por eso hay que ser agradecido y hacer este tipo de ejercicios. Y no maldecirlo, porque realmente que yo me sintiera ayer así, que yo me sintiera con esa frustración, con esa rabia, con esa ira, con ese miedo, me ha servido para gestionarlo, transformarlo y que me sirva de gasolina para ahora poder volver a, digamos, subir a otro peldaño más, otro escalón más. Todo pasa por algo, todo pasa por algo. Así que te invito a que me sigas en Instagram, @FrankAlonsoMindset. Ahí estoy compartiendo un proceso diario de hábitos, disciplina. Y si estás en un punto de tu vida en el que sientes que tienes que hacer una transformación, pero por un motivo o por otro no consigues salir de ese bucle, yo sé que si estás viendo este vídeo es porque eres una persona que te esfuerzas, eres una persona disciplinada, que tiene grandes sueños, que tiene grandes objetivos, ¿vale? Igual que yo y mucha gente. Pero sé que al igual, por mucho que te esfuerces, esos resultados no están acorde a lo que quieres. Eso me pasó a mí un montón de años. Estuve metido en ese bucle y tardé tiempo en entenderlo, y hasta que no entendí cómo funcionaba la mente, cómo, digamos, la importancia tan grande que tienen las creencias, en cómo actúan de freno. Por mucho que aceleraba, no conseguía salir de ahí. Era como acelerar y tener el freno pisado. Por eso quiero ayudarte, por eso quiero enseñarte lo que le estoy enseñando a los alumnos que están en mi coaching, ¿vale? Que están en mi sala. Precisamente a eso, a encontrar cuáles son los frenos, cuáles son las resistencias que te están impidiendo manifestar todo ese poder, toda esa energía que ya eres, que ya la tienes, ¿vale? No se trata de construir simplemente tu mejor versión, se trata de, esto es algo mucho más allá, es algo mucho más profundo, se trata de dejar salir toda esa fuerza, todo ese poder que ya tienes y que, como te decía en el vídeo, que actúes de manera alineada, que actúes siguiendo la voz de Dios,
es la única manera que todo en tu vida se dé y que consigas vivir una vida alineada, sin lucha, sin esfuerzo extra, ¿vale? Sino que todo fluya de manera más natural. Así que nada, lo dicho, escríbeme al Instagram, @FranAlonsoMaisen, y ahí estaré encantado de ayudarte.